altísimo, eres mi Dios, altísimo, 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 eres mi Dios. Dios les bendiga. Nuevamente estamos una vez más trayendo esa palabra de parte del Señor para que juntos ahí los que están en casa podamos desarrollar y podamos ser alimentados de una forma espiritual a través de la palabra. Le damos la bienvenida también a mi hija Catherine, que también va a estar acompañándonos a poder desarrollar este tema de hoy. Muy interesante este tema, esta prédica que Dios va a abrir ese conocimiento, ese entendimiento. Su palabra dice que por falta de conocimiento su pueblo perece, pero nosotros no somos de eso, sino que estamos siendo instruidos y enseñados a través de su palabra. Catherine, ¿nos puedes ayudar con una palabra de oración para que ya demos inicio? Sé que usted está en casa con su familia, en la comodidad ahí, pero tenga listo su velo, su Biblia y juntos compartamos la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, nuevamente que nos permites estar aquí, Señor. Bendecimos a cada familia, Señor, a cada persona que está conectada, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Allá donde se encuentren, te pedimos, Señor, que envíes un bálsamo, Señor, mediante esta palabra, Señor, a cada corazón y a cada persona que nos está escuchando. Bendecimos, Señor, este tiempo, bendecimos, Señor, esta enseñanza y también, Señor, bendecimos la vida de nuestra pastora, Señor, que por medio de ella podamos ser abundantemente bendecidos. En el nombre de Jesús, amén. Dios añada bendición a su palabra. Hoy vamos a ver un tema de tiempos actuales que presentan grandes desafíos. Cada dispensación, nosotros nos ha tocado estar en la dispensación de la gracia, un tiempo de misericordia, un tiempo de favor de Dios. Y este es nuestro tiempo, tiempo de reconciliación de Dios con nuestras vidas. Tiempos actuales presentan grandes desafíos. Vámonos a través de la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Ahí es donde Dios nos da una pauta para que podamos entender los tiempos, seamos conocedores de los tiempos, porque cada tiempo presenta desafíos y es por eso que hoy en día nos interrogamos muchas veces el por qué nos toca pasar tiempos difíciles. Bueno, porque los tiempos difíciles son para las personas capacitadas o incluso aquellas que no están capacitadas, pero que Dios a través de esos tiempos difíciles te va a capacitar. Léeme, por favor, Catherine, el libro de Eclesiastés. Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Ahí podemos encontrar el versículo principal de donde desarrollaremos este tema. Tiempos actuales presenta grande desafío. Me vuelve a poner el versículo ahí, por favor, nos ayudan. En ese tiempo difícil, dice, alégrate en el día de la prosperidad. Hay un tiempo, como lo dice Eclesiastés capítulo 3, hay un tiempo, todo requiere un tiempo. Como nos alegramos en el día de la prosperidad, también podemos pasar tiempos de adversidades. Pero lo bueno es que si Dios está con nosotros, vamos a afrontar esos grandes desafíos. El Señor te ha guardado durante todo este tiempo. En los desafíos o en los tiempos buenos, tanto como en los tiempos malos, Dios nos ha guardado.
como también en ese mal tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 nos dice que para todo hay tiempo. Hay un tiempo de reír, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de gozar, hay un tiempo de sufrir, hay un tiempo de prosperidad, hay un tiempo de escasez. Pero todos esos tiempos son necesarios que nosotros los atravesamos, los acontezcan esos tiempos. Todo lo que hay debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Mientras tanto, considera los tiempos y pidamos la sabiduría que viene de parte de Dios, la sabiduría de lo alto. Entonces, cuando nos toca vivir el tiempo y la prosperidad, consideremos también. ¿Cómo podemos considerar dentro de ese tiempo, Catherine? Podemos ahorrar, podemos ser previsores. ¿Por qué? Porque también puede acontecer un tiempo malo. Podemos pedir la sabiduría que proviene de Dios para poder entender los tiempos y podamos vencer los grandes desafíos que con ellos llevan esos malos tiempos. Cuando aprendamos a reposar en Dios, ¿cómo podemos saber que es el tiempo de Dios cuando es algo que queremos nosotros, pero cuando se da en el tiempo de Dios? ¿Cómo sabremos nosotros que ya llegó el tiempo de Dios? Cuando aprendemos a reposar en Él, cuando aprendemos a descansar en Dios, cuando aprendemos a depender de lo que Dios dice, porque nadie puede añadir años, nadie puede quitar ni añadir años. El futuro no está en nuestras manos, el futuro le pertenece a Dios. Vivamos el presente, porque el futuro se va a encargar Dios de ese futuro. Cuando aprendemos a reposar en Dios y cuando Dios da paz en nuestros corazones, entonces podemos entender que es el tiempo de Dios y el tiempo es favorable a nuestras vidas. Vamos a ir al punto número 1. ¿Me ayudas, Catherine, ahí? ¿Cómo estamos desarrollando tiempos actuales? Presentan grandes desafíos. En ese gran desafío puede ser en el tiempo pasado. Catherine, ¿nos ayudas? Eclesiastés 7:10 nos dice, no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos, pues no es sabio que preguntes sobre esto. No es sabio que preguntes sobre eso, porque muchas veces nosotros nos hemos preguntado o hemos dicho nosotros, es que aquellos tiempos eran mejores, es que yo tenía abundancia, sí, pero te ha tocado disfrutar la abundancia. Ahora viene el tiempo de la adversidad, viene el tiempo de los grandes desafíos, entonces te toca afrontar la escasez, a veces la pobreza, pero ese mal tiempo se va a ir un día también. ¿Por qué? Porque todo tiene su final, todo tiene caducidad y ese tiempo malo tendrá punto y final para dar inicio a un nuevo tiempo, tiempo bueno que Dios va a hacer y permitir que disfrutes. En Eclesiastés 7:10 no digas, porque aquellos tiempos fueron mejores, porque muchas veces vivimos en el presente el tiempo pasado. No sé si me voy a dar a entender, pero muchas veces traemos a memoria el pasado al presente. Disfruta lo que tienes. Con lo poco, Dios te lo va a hacer abundar. Con lo poco que tienes, aquella mujer, aquella viuda que le dijo, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Era poco para ella, pero para Dios lo poco Dios lo hace abundar, hace el milagro de la multiplicación y de la abundancia. Entonces no digamos, es que el pasado era mejor, porque cuando viviste el pasado no lo disfrutaste. Entonces, ¿qué te toca hoy? Afrontar el tiempo malo con desafíos, y los desafíos son para los valientes. ¿Te ha tocado vivir tiempos difíciles? Es porque eres valiente. Solo afróntalo. ¿Cómo? Con tu ayuda,
con tu fuerza, no, con la fuerza de Dios. Únicamente con la fuerza de Dios, Dios va a hacer que salgas adelante. Considerar, ¿qué es considerar? Lo leíamos en Eclesiastés capítulo 7. Considera los tiempos ahora que estás viviendo. Y considerar es examinar atentamente y reflexionar. Eso es considerar. Entonces, Catherine, tal vez nos aportas algo también de cómo podemos reflexionar aún en la adversidad. La verdad que creo que todos hemos pasado por adversidades, no hay nadie que esté exento de eso a menos que sea un niño. Pero la Biblia nos habla mucho a través de la palabra sobre cómo afrontar la adversidad. Podemos leer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y podemos también leer el ejemplo de Jesús, cómo él afrontaba adversidades. Y lo que yo puedo resaltar sobre eso es que él siempre se apartaba a orar. Entonces, creo yo que meditar en la palabra de Dios y mantener una conexión con el Padre es esencial para que podamos atravesar con éxito las adversidades. Muchas gracias. En vez de la queja, consideremos cuáles son los tiempos y los desafíos que nos toca enfrentar. Reflexionemos, examínate cuando te encuentres en medio de una prueba. Examinemos, reflexionemos cómo está nuestra vida con Dios. Hay vacíos, porque Dios es el que llena a través de su presencia. Entonces, si estamos llenos, no estamos vacíos, estamos llenos de la presencia del Señor, no nos va a hacer falta nada. Pero reflexionemos, consideremos, examinémonos en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la escasez. ¿Qué le estoy dando yo a Dios? Porque me siento vacío, porque me siento vacía. ¿Qué le estoy dando yo a Dios? ¿O qué demanda Dios de mí? Su palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Eso es lo primero que debemos de buscar para que las añadiduras nos sigan. No, lo que hacemos es seguir las añadiduras, buscar las añadiduras y después, como quien dice, tiramos manotadas de ahogados cuando ya estamos ahogándonos, cuando ya estamos hasta acá de deuda, de situaciones difíciles, cuando el problema ya nos ahogó. Entonces empezamos a buscar a Dios. Pero déjame decirte que aún en medio de eso, ahí está Dios. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. La sabiduría te va a dar una perspectiva de cómo afrontar esos grandes desafíos en los tiempos de adversidad. Pidamos la sabiduría. Su palabra dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios que Él se la da. Entonces, la sabiduría de Dios va a hacer que puedas sobrepasar toda adversidad. Te va a dar un enfoque a que mires una perspectiva diferente, a una óptica espiritual, a lo que tus ojos naturales están viendo hoy. ¿Qué estás mirando? Escasez, pobreza, miseria. Ya no hay nada. Si hay en Dios, hay esperanza. Siempre hay esperanza en Dios. Pide que dé sabiduría a poder emprender, a poder desarrollar un emprendimiento, a poder desarrollar tu propio negocio. Pide la sabiduría, que Dios te dé la creatividad. Si piedras pintas y las vendes, se te van a vender. Pero es Dios el que te va a dar la sabiduría. Es Dios el que va a hacer que prospere la obra de tus manos. Al considerar que Dios tiene el control de todas las cosas, te lleva a creer en su palabra y que todo saldrá bien. Solo confía en Dios, solo espera en Dios y déjate llevar, que Dios te dé ese conocimiento e inteligencia, sabiduría para que puedas desarrollar tu propio negocio. Te sacaron del trabajo, perdiste tu empleo. ¿No será que Dios es que te quiere dar un mejor
tu emprendimiento, a que desarrolles tu propio negocio, que seas tu propio jefe, que tengas tu propio horario, para que al tener tu propio horario no va a ser que impida el venir a la casa del Señor, que impida venir a orar, a darle gracia, a gozarte en su presencia, que no descuides tu vida espiritual. ¿No será Dios que te cerró esa puerta para que Él mismo te pueda abrir una puerta de un empleo, de tu propio negocio, ser tu propio jefe? Considera, reflexiona, examínate, por eso lo leíamos anteriormente, amén. Vamos al punto número 2. ¿Qué nos tiene la palabra del Señor a desarrollar en ese punto 2? Punto número 2 es el tiempo presente. Habacuc 2:3 dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. El profeta Habacuc, él miró una visión, Dios le mostró una visión, porque muchas veces hay una ceguera espiritual en nuestros ojos. Miramos hasta donde lo natural puede ver, pero no visualizamos el horizonte de oportunidades que Dios nos tiene en nuestras vidas. El profeta Habacuc le dice Dios, escribe la visión. ¿Qué es esta pregunta? Por eso lo leía yo anteriormente. Examínate, reflexiona y visualízate. ¿Te has puesto a pensar así como el profeta Habacuc? Él estaba en medio de un caos. Había pasado una devastación en el pueblo donde él habitaba. Había caos, había destrucción, había arrasado alguna devastación, la tierra quedó árida, todo lo que había sido cultivado, todo lo que había sido sembrado, había una devastación. Sin embargo, Dios le dice, escribe la visión que te mostré, que a pesar de la destrucción, Dios le mostró una visión de prosperidad, de que iba a volver a florecer lo que había devastado, que iba a florecer donde había desierto, que tenía que haber abundancia de agua donde había escasez de agua. Y le dice, ¿qué vistes, Habacuc? Tuviste una visión, ahora escríbela dentro de tu corazón, los proyectos, los planes, lo que has anhelado, las ilusiones, lo que tu corazón ha anhelado, tu propio emprendimiento, tu propio negocio. Tal vez eres estilista, sabes de poner uñas, de arreglar el cabello, de pintar el pelo. Tal vez quieres has tenido tu propia visión de poder poner tu emprendimiento de belleza, de costura, quieres tener tu propio taller de costura, quieres confeccionar, quieres hacer, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Escríbelo. Mire, yo una vez estaba en un culto en San Pedro y estaba una prédica y el apóstol hablaba de las promesas de Dios y él decía, escribe la promesa. Yo sé que Dios te ha dado promesas a ti por muchos años. Te ha dado muchas promesas. Entonces yo una vez escribí, esa vez que estaba en un culto, yo escribí la promesa y anoté, y ahí lo tengo, la fecha y el año, el día. La promesa, Dios me prometió esto, esto, esto y esto. Y yo lo creo. Entonces yo escribí esa promesa y un día mirando unos libros encontré lo que yo había escrito y ahí decía, la promesa que Dios me prometió fue esta y estaba la fecha, el día y todo escrito. Entonces traía mi memoria donde Dios me cumplió aquella promesa y fue promesa cumplida.
Entonces, escribe tu visión, escribe lo que has anhelado, escríbelo. Y después de tantos años vas a ver cómo está eso que escribiste, se te hizo una realidad y vas a comenzar a darle gracia y ya no va a haber queja en ti, sino que va a haber una alabanza y va a haber un agradecimiento a Dios por aquello que Dios te hizo. Entonces vemos aquí en el tiempo presente que había una fe y una esperanza en Habacuc. Y le dice, escribe la visión, porque aunque tardara la visión, porque aunque tardara la promesa en cumplirse, porque aunque tardara la respuesta llegará a tu vida. Escribe, le dijo Habacuc, que aunque tardara la visión, la respuesta llegará a tu vida. Entonces podemos ver ahí, Catherine, en el punto número 3, me ayudas ahí a poder desarrollar el punto número 3. ¿Qué nos dice ese punto número 3? Punto número 3 nos habla del tiempo futuro. Eclesiastés 3:15 nos dice, lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, y Dios busca lo que ha pasado. Ese mal tiempo de adversidad se tendrá que ir. Lo que ha sido, será. Y lo que ya fue, puede volver a suceder. Pero ya vas a tener esa sabiduría, porque a veces las pruebas se repiten. ¿Y cuándo se repite una prueba? ¿Por qué usted se ha hecho esa pregunta? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Y por qué vuelvo a repetir la prueba si ya había sucedido 5 años atrás? ¿Por qué vuelvo a repetir esa prueba? ¿Por qué? Porque no la pasaste. Una vez alguien me dio un consejo y se me quedó tan presente. Me dijo, mira, cuando te acontezca una prueba, procura pasarla al 100%, porque si no logras pasar la prueba, entonces te va a tocar repetir la prueba. Y es verdad. Catherine, cuando uno va a la universidad o al colegio y el maestro dice, saquen una hoja, pónganle su nombre, hoy vamos a hacer una prueba de 20 puntos. ¿Te ha tocado, Catherine? Son pruebas relámpagos, que vos ni te lo esperabas. Y de repente dice, saquen una hoja, escriba su nombre, vamos a dar 1 hora y vamos a realizar una prueba. Y entonces tú dijiste, pero me agarró descuidada. No nos anunció, profesor, que iba a haber una prueba. Es que no se trata de eso. Porque entonces, si te hubiera anunciado, tú puedes sacar hasta el 100%. Pero eso fue esporádicamente. Entonces, tú de 20% sacaste 5%. Entonces quiere decir que no pasaste la prueba. Entonces te va a tocar repetir la misma prueba. Es por eso que vuelves a pasar la misma prueba, porque no la pasaste. Entonces, si te ha tocado volver a repetir y volver a pasar una prueba, eso significa que no pasaste la primera prueba y te toca repetirla. Entonces, el consejo que me dieron a mí, procura pasar la prueba para que no te toque repetirla otra vez. El tiempo de adversidad se tiene que ir. Tiene que irse ese tiempo para dar inicio a un nuevo comienzo. Tal vez te ha tocado llorar. Te ha tocado llorar porque miraste las circunstancias difíciles, el desafío que se te presentó y tú dijiste, me estoy ahogando en este tiempo malo, ya no puedo más. Te ha tocado llorar porque has visto las circunstancias a tu alrededor, pero no has visto a Dios ahí. Has visto el panorama de tu alrededor. Mira, el tiempo malo llegará, si Eclesiastés lo dice. Y tú dices, Señor, líbrame del tiempo malo, pero te va a tocar vivirlo. Pero soy cristiana, pero te va a tocar vivirlo. Pero soy hija de Dios, pero te va a tocar vivirlo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de reír, hay un tiempo de llorar.
porque Eclesiastés dice, hay un tiempo de prosperidad, disfrútalo, pero también te va a tocar un tiempo de adversidad, donde vas a llorar, donde van a sacar lágrimas, pero lo vas a pasar, vas a tener ese tiempo donde Dios te va a ayudar. Eso, hay un tiempo de llorar. El tiempo malo va a venir, pero Dios permanece fiel, sí, aún en ese tiempo. Las circunstancias pueden ser malas, el tiempo puede ser malo, pero Dios no es malo. Dios permanece siempre siendo bueno. Las circunstancias son malas, Dios permanece siendo bueno, aunque ellas sean malas. Amén. Si te tocó vivir ese tiempo difícil, es porque Dios te está capacitando y Dios te está adiestrando para que afronte los desafíos de ese tiempo malo. Te está preparando con una arma poderosa que es la oración. Y por eso te ha tocado orar y tú dices, pero yo llevo años orando y no, te está capacitando Dios para que pueda vencer ese gran desafío. Vamos al punto número 3. 4. ¿Me leíste Eclesiastés 3:15? Sí, ¿verdad? Aun cuando todas las circunstancias te demuestren que todo está perdido, el Señor te dice que te llevará a un nuevo tiempo, y ese tiempo se llama tiempo de restitución, donde todo lo que habías perdido se te va a restituir, porque en Dios no hay pérdidas. Entonces te ha tocado llorar, viene tu tiempo de restitución. Dios te va a restituir, el llanto te lo va a restituir por alegría, la adversidad por tiempos de abundancia. Dios te va a restituir. Llegará un tiempo de restitución. Te levantarás con toda la esperanza porque hay un potencial en tus manos, porque Dios hará prosperar la obra de tus manos. La oración puede hacer cambios en el mundo físico y también la oración puede hacer cambios en el mundo espiritual. Seamos esos comunicadores de esperanza. Ahora Catherine y yo estamos llevando y compartiendo la palabra de Dios. Entonces nos volvemos, Catherine, comunicadores no de malas noticias, porque hay muchos comunicadores, muchos, pero son comunicadores de malas noticias. Nosotros somos comunicadores de buenas nuevas, comunicadores de esperanza. El punto número 5, Katy. 4. En todo tiempo Dios es bueno. Salmo 37:19. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán. No seremos avergonzados aquellos que hemos puesto y depositado nuestra confianza en Dios. No serás avergonzado. Y tú dices, pero es que con esta escasez, con esta pobreza solo me ha causado vergüenza, pero Dios quitará toda vergüenza y te saciará en el tiempo de hambre, en el tiempo de la escasez. Porque no me puedes decir ahora, es que he aguantado un plato de comida, he aguantado un tiempo de comida, no. Porque a pesar del tiempo malo no te ha faltado alimento en tu mesa. Porque a pesar del tiempo malo no te ha faltado un plato de comida, un sustento. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha sustentado. Porque totalmente aprendiste a depender de Dios. Por eso Dios a veces quita empleos, quita trabajo, quita lo que tú crees que por tu propio esfuerzo es que te alimentas. Entonces Dios te quiere capacitar y mostrar que vas a depender totalmente de Dios. Catherine, la Biblia nos dice, mira los lirios del campo, mira las aves del campo. Ellos no trabajan, sin embargo Dios los alimenta, sin embargo Dios los viste. Entonces, cuando hay un tiempo difícil,
de escasez, Dios te está mostrando que Él es capaz y que tú vas a depender totalmente de Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de toda de tu vida. En todo tiempo, Dios es bueno. Lo leías ahí, ¿verdad? El mal tiempo te permite ver las cosas con fe. Pero es que yo ya no quiero pasar un mal tiempo, es que yo creo que nadie quiere. A mí me tocó pasar un tiempo difícil, un tiempo malo. Me acuerdo, ya tenía mis 3 hijos y vino un tiempo de escasez. Dios me mostró ese tiempo que tenía que afrontar esos grandes desafíos en esos tiempos. Y nos tocó una escasez, mi esposo quedó sin empleo, los niños se nos enfermaron, hubo un tiempo totalmente de escasez. Sin embargo, Dios estaba ahí con nosotros y no nos faltó alimento, ni un tiempo de comida nos faltó, porque Dios proveyó, porque Dios es fiel con sus hijos. Sin embargo, el mal tiempo nos permitió que aprendiéramos a vivir a través de la fe. ¿Qué es vivir en la fe? No es por vista, es porque totalmente dependemos de Dios la fe. Con fe, las bendiciones de Dios las aprendimos a ver en medio del caos, en medio de la escasez, en medio de la pobreza. Dios fue fiel con nosotros, no nos faltó alimento. Sí pasamos un tiempo difícil donde alguna vez lloré en la presencia del Señor y yo le decía, Señor, ya no aguanto más, ya no soporto este tiempo de escasez, pero sin embargo Dios nos ayudó y ese tiempo de escasez fue necesario. ¿Sabes por qué? Porque Dios te estaba preparando que fuéramos fiel en lo poco, nos estaba capacitando y nos estaba preparando para que en lo poco fuimos fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar abundancia si primero no te capacita, si primero no te enseña, si primero no te prepara? Cuando alguien viene con abundancia y te dice, mire, aquí le traigo este saco de naranjas, pero si usted no está capacitado, usted no está adiestrado, usted dice, démelo pues, y usted cuando se lo ponen en sus manos, usted hasta se desmaya y se va para atrás. ¿Por qué? Porque usted no estaba preparado para esa gran bendición, enorme bendición. Sin embargo, cuando a usted lo preparan, usted le dice, el día de mañana te voy a mandar o te voy a enviar una gran provisión, te voy a enviar un saco de 100 naranjas. Entonces usted ya está preparado y usted dice, mañana, ¿a qué horas? A las 2 de la tarde, un ejemplo, a las 2 de la tarde te voy a enviar un saco de 100 naranjas. Entonces usted ya se prepara con anticipación y usted dice, ¿dónde voy a colocar estas 100 naranjas cuando me las vengan a dejar? Entonces usted ya tiene canastas, usted ya tiene pailas, usted ya tiene una mesa, usted ya está preparado para recibir esa gran bendición. Bueno, entonces en el tiempo de la escasez, Dios te está preparando para cuando venga el tiempo de la abundancia, tú tengas cómo obtener ahí en tu casa y sobre todo retener la bendición de Dios, porque a veces se nos escurre la bendición de Dios como mantequilla en nuestras manos. Te dan 1000 empiras y cuando acordaste, ¿qué hice los 1000 empiras? Se me fue la bendición, se te escurrió de las manos. Entonces, en el tiempo de la adversidad, en el tiempo malo, Dios te va a preparar para que reciba y retengas lo que Dios te va a dar, esa gran bendición. Vamos al siguiente punto, Catherine. Punto número 5, nuevo tiempo. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz,
declara el Señor de los ejércitos. Hermosa esa palabra que Catherine nos leía en este versículo. Debemos de recordar que cuando nos encontremos en el desierto es donde Dios nos va a hablar al corazón. ¿Por qué le dice te llevaré al desierto? Porque en el desierto te voy a enseñar muchas cosas. Entonces, cuando hay un tiempo malo, te están llevando al desierto. Cuando hay un tiempo de escasez, te va a llevar Dios a un desierto. Pero en medio de los desiertos, dice el libro de Isaías, yo abriré manantiales. Yo haré que brote en la tierra árida, en el desierto, en la sequedad. Yo haré que broten ríos, dice el Señor. Debemos de recordar que cuando nos encontramos en ese desierto es donde ahí Dios va a tener una intimidad con nosotros. Porque cuando estamos en la abundancia, nos olvidamos de Dios. Pero en la escasez, sí nos recordamos de Dios. Entonces, en el tiempo de la escasez, en el tiempo malo, es donde Dios quiere hablar directamente a tu corazón. Vamos al punto número 6, al tiempo de adversidad. Eclesiastés 7:14. Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. En el tiempo de la adversidad, todo está bajo el control de Dios. Dios es el que provee. ¿Qué necesitas? De acuerdo a lo que tú necesitas, así va a ser como Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Qué necesitas? ¿Alimento? Entonces Dios va a ser Jehová Jireh, el Dios que provee. ¿Qué necesidad tiene? De sanidad. Jehová va a ser supliendo y manifestándote como el Dios Rafa, el Dios que te muestra sanidad. Como el Dios omnipotente, cuando tenemos la necesidad de ser protegidos, de estar bajo la protección de Dios, ¿cómo se va a mostrar Dios? ¿Cómo se va a manifestar Dios? Como el Dios omnipotente, el que nos cubre debajo de sus alas. Entonces, de acuerdo a la necesidad, va a ser manifestado el poder de Dios en tu vida. Aunque las circunstancias sean malas, Dios permanece siendo bueno. Entonces, ¿cómo es tu necesidad? ¿Necesitas salud? ¿Necesitas sanidad? ¿Estás atravesando una enfermedad? Dios va a suplir esa necesidad. ¿Estás atravesando pobreza, escasez? Dios va a poner alimento. Dios pone el querer como el hacer en el corazón de las personas. Que un día va a venir una persona, puede ser una vecina, alguien, un familiar tuyo, y un día va a tocar la puerta de tu casa. Y de repente Dios te va a sorprender, porque Dios te va a llevar una provisión a tu casa. Y tú vas a decir, pero esto no me lo esperaba yo. Pero es que Dios es fiel, Dios no defrauda, Dios no abandona, Dios te va a proveer en medio de la escasez. Podemos ver en la escritura, Catherine, cuando dice que habían 5 peces, 2 panes, 5 peces y 2 panes. O no sé si lo dije al revés, pero cuando Dios empezó a dar la multiplicación, fue un milagro de la multiplicación. Fue un milagro, Dios abundó. Entonces, cuando tú estés en tu casa, en la cocina, y tú digas, Señor, solo tengo esto, ora en tu casa y Dios va a dar esa bendición, ese milagro de la multiplicación en tu mesa. ¿Puedes creerlo? Porque esto se trata de fe, pero si no lo creemos, usted dice, pero es que he tocado tantas puertas, se me han cerrado,
pero mientras el hombre te cierra una puerta, Dios te abrirá muchas. Tal vez has tocado la puerta equivocada. Tal vez has tocado esa puerta y Dios dice, yo te cerré esa puerta, ¿por qué insistes en abrirla? Si soy yo, dice el Señor, que te permanezco con esa puerta cerrada. ¿Por qué? Porque soy yo el que te voy a dar algo mejor. Entonces Dios se encargará de abrir una puerta diferente, una puerta que no te va a hacer daño, una puerta que va a producir alegría y no llanto, regocijo y no amargura. Entonces, permitamos que sea Dios. Ora en tu casa y dígale, Señor, yo voy a tocar una puerta, pero esa puerta de oportunidad de empleo, esa puerta se va a abrir para mi vida. Y va a ser Dios el que la va a abrir. Amén. El punto número 7, Catherine, con eso terminamos. Ya vamos terminando. Punto número 7, aprovechando bien el tiempo. Efesios 5, 15 al 17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Sino entended cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahí está la respuesta. Usted se ha preguntado, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, los imperfectos somos nosotros. Los que nos hacemos caso somos nosotros. La Biblia dice, no seamos necios. Diría el pastor, no seamos, él tiene una frase ahí, pero no diga, no seamos necios, seamos sensatos, no seamos insensatos. Procuremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, algo que yo he aprendido que me ha servido a mí en mi experiencia y en lo poco conocimiento que tal vez tengo. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero y lo que se me antoja hacer y lo que yo creo que es lo correcto, entonces lo que Dios dice, eso no es. Pero qué difícil se nos hace cuando decimos, ay, es que no quiero hacer eso, Señor. No quiero, es que ese camino es muy largo, Señor. Mejor me voy por el camino corto. Es que qué fácil es hacer fraude. Es que es más fácil hacer las cosas debajo de la mesa. Es que lo más fácil, no, lo que te cuesta hacer es lo correcto. Porque lo fácil se va. Porque lo que se te presenta a ti, la tentación del trabajo más fácil, ponle ahí, no, es que cuando el enemigo te dice, mire, yo tengo un negocio, yo le quiero proponer un negocio. Un ejemplo, Catherine, un ejemplo para poder darme a entender. Cuando yo te diga, Catherine, yo te propongo que hagamos un negocio. Te voy a dar 1,000,000 de lempiras. Solo me vas a firmar este documento. Y tú ni te dignas a leerlo. Usted dice 1,000,000 de lempiras. Oh, wow, interesante. Entonces la tentación, entonces usted dice, ¿dónde hay que firmar? Y ni lo consideraste lo que está escrito. Ni lo miraste qué es lo que te dice ahí. Entonces, las cosas fáciles que el enemigo te presenta son tentaciones. Y usted dice, ay, ese negocio, 1,000,000 de lempiras, en 15 días y me van a dar 1,000,000 de lempiras. Vemos el ejemplo de lo que está aconteciendo en la ciudad de Choloma. Les presentaron, o sea, es ilógico.
¿Cómo una persona va a creer es que lo durmieron? ¿Cómo una persona te va a decir, deposita 20,000 lempiras y semanal te vamos a dar 2,000 lempiras semanal? Es ilógico. ¿Y cómo cayó tanta gente? ¿Cómo fue envuelta tanta gente en la mentira? ¿Cómo fue cegada tanta gente? Por la ambición. Por la ambición. Eso se llama ambición. Porque ¿cómo alguien va a depositar toda su confianza y todo su dinero en algo que solo se le daba un recibo y una firma? Eso es ilógico. Bueno, yo como soy un poco desconfiada, sea, sin investigar cómo creyeron. Y ahora estamos mirando las consecuencias. Por eso se llama ambición. Así no le pongo otro nombre. Ambición a algo irreal, a una tentación que te dieron. Te depositas 100,000 lempiras y te vamos a dar 10,000 lempiras semanal. O sea, sin esfuerzo. No, lo que fácil viene, fácil se va. Sin embargo, tú como dicen, sudas. Ya iba a decir otra palabra, pero estamos grabando. Pero tú sudas de tu sudor de tu frente. Tú te esfuerzas, te levantas a las 5 de la mañana para ir a tu trabajo. Tú te ganas tu trabajo con esfuerzo, con sudor, con lágrimas. Entonces tú cuando llega tu fin de mes y te dan un sueldo, un salario, tú te lo mereces porque te forzaste, porque te lo ganaste. Entonces las tentaciones pueden venir, pero que Dios te dé la sabiduría. Te propusieron un negocio chueco, te propusieron un negocio que tú dices, pero no. Yo le voy a dar una respuesta, deme 3 días y yo le tengo una respuesta. No le puedo aceptar ese negocio, ese trabajo así de fácil. Mire, hagamos una cosa, lo vamos a poner en las manos de Dios, vamos a orar y vamos a pedir sabiduría. Y si es de Dios, esa puerta se abrirá. Pero si no es de Dios, esa puerta se cerrará. ¿Amén? Catherine, vamos a las conclusiones, se le dejo ese consejo. Vamos a las conclusiones y hoy sí vamos terminando. Hemos leído hoy tiempos actuales que presentan desafíos. A lo largo de esta enseñanza hemos visto varios ejemplos que nos ha mostrado la pastora sobre cómo la Biblia nos habla sobre atravesar las adversidades y cómo podemos superarlas. En el punto número 1 vimos el tiempo pasado. En Eclesiastés 7:10 nos enseñaba sobre la sabiduría. Como decía la pastora, tenemos que poner todo en las manos de Dios y pedir señal para que sea cumplida esa promesa que Él nos ha prometido. En el punto número 2 tenemos tiempo presente. Hebreos 2:3 leímos también que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios para poder hacer conforme a su voluntad, para poder atravesar las adversidades y no repetirlas, porque si nosotros no pasamos la prueba, pues vamos a tener que repetirla hasta que logremos atravesarla con éxito. El punto número 3 es el tiempo futuro. En Eclesiastés 3:15 también leímos sobre la restauración. El Señor ha prometido muchas cosas a nosotros, pero nosotros debemos creerlo con fe, porque nuestro trabajo es creerle a Dios y a sus promesas y actuar conforme a la fe. El punto número 4, en todo tiempo Dios es bueno. Salmo 37:19 leímos también de las obras de Dios, de cuán bueno es Dios con nosotros, para que nosotros podamos enfrentar estos desafíos. La bondad de Dios es clave para que nosotros podamos superar las pruebas. El punto número 5 es un nuevo tiempo. En Ageo 2:9 también leímos
que el Señor es el creador de todo y es el que crea unos nuevos tiempos. Las temporadas difíciles no duran una eternidad. Hasta que nosotros aprendamos a superar la adversidad, entonces el Señor nos dará la victoria. En el punto número 6, tiempo de adversidad. Eclesiastés 7:14, lo volvimos a leer y debemos tener claro una cosa, que Dios tiene todo bajo control. Nosotros tenemos que confiar en el Señor para poder atravesar las pruebas. Y el punto número 7 es aprovechar bien el tiempo. Efesios 5:15. Como nos decía la pastora, las cosas que llegan fácilmente se van. Entonces toda decisión tenemos que ponerla en las manos de Dios para que logremos aprovechar bien nuestro tiempo. Gracias, Catherine. Vamos a hacer una palabra de oración hoy. Sé que usted está en casa, escuchó esta palabra de Dios. Tal vez está atravesando tiempos difíciles, pero pidamos hoy, juntas, pidamos hoy que sea Dios ese pronto auxilio, que sea Dios roca de ayuda en el tiempo de la adversidad. Señor, hoy pedimos, oh Dios, y entramos en esa confianza. Nos acercamos a ti, Señor, que en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio de eso, Señor, de ese tiempo malo, donde se presentan esos grandes desafíos, Señor, que tú te manifestarás a favor nuestro, Señor. Mira los hogares, mira las casas, sus mesas, Señor, donde tal vez hay poco, pero con lo poco tú lo haces abundar. Padre, toda escasez se va en el nombre de Jesús. Todo tiempo difícil llega a su tiempo final, Señor, para que pueda dar inicio a un nuevo comienzo, un tiempo donde van a disfrutar de la abundancia y de la multiplicación. Mira los hogares, Señor, guárdalos, Padre, guarda desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Aquel que no tiene un empleo, provéele un empleo, Señor. Manifiéstate con poder, con gloria dentro de esos hogares, oh Dios. Padre, hoy oramos con fe, porque hay una esperanza y la esperanza no termina. Hay una esperanza en ti, Señor, porque tú eres el Dios que provee. En lo poco tú lo haces abundar, Señor. Mira los hogares, cada uno de ellos, Señor. Multiplica la alacena de sus casas. Multiplica, Señor, los alimentos. Bendice cada uno de ellos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Gracias por este tiempo, porque tú eres fiel y eres bueno, aún en el tiempo malo. Tú permaneces siempre siendo un Dios bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Usted pueda reflexionar, pueda examinarse. ¿Por qué está sucediendo ese tiempo malo? ¿Qué Dios le quiere mostrar? ¿Qué Dios le quiere enseñar? Porque de esos tiempos de adversidad también nos dejan un gran aprendizaje, una gran lección y una gran enseñanza. Examinemos cuáles son esos tiempos difíciles y que sea Dios dando la sabiduría para que podamos sobrepasar esos grandes desafíos en estos tiempos actuales. Dios les bendiga.
Una generación que una generación